Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador que pretende abordar una serie de temas importantes en la agenda del país, precisamente, que tienen impacto desde una perspectiva académica. En esta ocasión, el Senado Consultivo de la Universidad considera bien tratar el tema del sistema de salud en El Salvador y los grandes desafíos que aún están presentes en ese sistema. Para ello, pues, por ser un tema importante y relevante, los invito a que veamos un pequeño reportaje que nos va a ubicar en el tema de la entrevista de este día. Sistema de salud en El Salvador, los grandes desafíos. Desde hace algunas décadas, en el sistema de salud salvadoreño se han realizado una serie de cambios, desde buscar la modernización del sector público sanitario en los 90, pasando por la creación de instituciones como los Sistemas Básicos de Salud Integral, SIBASI, y el Fondo Solidario para la Salud, o Salud, en el año 2000, hasta llegar a la construcción de redes integradas e integrales de salud y la más reciente reforma, que ha permitido la conformación de los equipos comunitarios de salud familiar, conocidos como ECOS familiares. Todos estos esfuerzos, con la apuesta en común de buscar la integración de los servicios y la universalidad del acceso a la salud. Pese a las iniciativas impulsadas en los últimos 6 gobiernos, que han logrado ampliar la cobertura, estas no han sido suficientes para lograr la deseable integración de los servicios de salud, mientras persisten deficiencias que dejan al descubierto, entre otros, su baja calidad y el uso ineficiente de los recursos disponibles, que se traducen en la insatisfacción de los usuarios ante el servicio que reciben y, obviamente, en las condiciones de salud de los salvadoreños, lo que tiene un fuerte impacto social y económico y, por tanto, representa un sensible desafío de país. Se cuestiona también el carácter fragmentado del sistema, constituido por diversidad de instituciones proveedoras de servicios de salud, desde el Ministerio de Salud hasta el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, que realizan su trabajo sin vinculación formal entre ellos, sin homologación de sus estándares de calidad y marcos normativos para operar, lo que genera duplicidad e inequidad en los servicios, así como un incremento en los costos. Más allá del tema operativo y administrativo, el escenario alrededor de la morbilidad y mortalidad asociadas con ciertas enfermedades también merece atención. Según registros del Ministerio de Salud, los 4 tipos principales de enfermedades no transmisibles son las cardiovasculares, el cáncer, las respiratorias crónicas y la diabetes. En los últimos años, la hipertensión arterial, la diabetes y las afecciones crónicas de las vías respiratorias inferiores representan el 90% de las consultas. La diabetes, la enfermedad renal y el cáncer representan el 63% del total de hospitalizaciones y el 62% de las defunciones. El escenario planteado lleva a varias obligadas interrogantes. ¿La solución a los problemas del sistema de salud salvadoreño es un tema de presupuesto o más de voluntad y eficiencia? ¿Cuál es el sistema de salud que requiere el país? ¿Cuáles son los cambios esenciales y urgentes que deben impulsarse para mejorarlo? ¿Qué participación deben tener los sectores público y el empresarial? ¿Qué papel deben tener las universidades como formadoras de los profesionales de la salud? ¿Quiénes deben liderar las iniciativas para enfrentar los desafíos en salud? Estas inquietudes buscaremos responder en esta nueva edición de Agenda País. Para este importante tema, en este programa tenemos como invitados a 2 destacados profesionales con mucha experiencia en el abordaje de las diferentes aristas que conforman el tema de salud en el país. Me acompañan en esta oportunidad el doctor Miguel Roberto Majano, quien es vicepresidente del Colegio Médico de El Salvador, pediatra neonatólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, Lorena. Muy buenas noches.
agradecerle la oportunidad en nombre del Colegio Médico para esta oportunidad de estar con ustedes y poder dar nuestra visión, nuestra objetividad con respecto a los problemas de salud. Gracias, doctor. También está con nosotros el doctor Francisco Paniagua, un reconocido médico psiquiatra, es uno de los fundadores del programa de especialización en psiquiatría que se mantiene a la fecha y que ha dado a El Salvador una cantidad importante de especialistas en esta área. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, en este primer bloque del programa, con nuestros distinguidos invitados, quisiera que nos enfocáramos en el tema del sistema de salud como tal. En el reportaje pudimos ver que el sistema de salud en El Salvador es un sistema fragmentado, que no tiene una adecuada homologación de estándares de calidad entre las diferentes instancias e instituciones que lo conforman. Existe una serie de carencias, inequidad, etcétera. En este tema quisiéramos plantear aquí en la mesa a nuestros distinguidos invitados la pregunta de si los salvadoreños efectivamente tenemos en los últimos años o históricamente hablando un sistema justo, injusto, equitativo, ¿cuáles deberían de ser las medidas inmediatas para lograr una verdadera integración del sistema, si se considera que esto es una medida aplicable? ¿Y cómo podríamos evaluar el modelo de atención primaria en el país? Si este modelo es eficiente, si no es eficiente. Obviamente este es un tema del que se escucha mucho, leemos bastante, hay mucho escrito, pero ya a las horas de revisar las cosas en terreno, pues probablemente sean diferentes. Así que quisiera escuchar de cada uno de ustedes su opinión al respecto. Sí, gracias. La verdad es que desde hace mucho tiempo se viene platicando y trabajando sobre lo que es la fragmentación del sistema de salud en el país. Los organismos internacionales están generando políticas en las cuales se haga una universalización en lo que es la atención en salud. Pero en nuestro país existen una serie de entidades que atienden a una población de diferentes géneros o de diferentes tipos de población. Así tenemos que un 80% de la población del país es atendida por el Ministerio de Salud. Un 5% más o menos, por decirle un dato, es lo que es la parte del 1 al 5%, que es la parte privada. Pero también existen otras instituciones como es el Seguro Social, como es Bienestar Magisterial, como es la parte de Sanidad Militar, como es también hoy FOSalud, como es el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, instituciones que atienden diferentes partes de la población. Un 20%. Esa es la fragmentación. Entonces, ¿qué sucede? Que se genera costos enormes porque, por ejemplo, para ponerle un caso, un profesor que tiene el programa de bienestar magisterial, algunas veces, por los mismos problemas de abastecimiento de medicamentos, de abastecimiento de insumos o de atención, acuden a la red nacional, a la red pública. Entonces van a la consulta de bienestar magisterial, van a la consulta del Ministerio de Salud y algunas veces también se incluye la consulta del Seguro Social. O sea que se hacen 3 instituciones atendiendo a una sola persona. Eso es costos para las 3 instituciones. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de la reforma de salud que se ha planteado el gobierno que está en turno, existía lo que era la parte de la información para que esta persona, por ejemplo, que si fue a bienestar magisterial, actualizarle los datos para que esté controlada en lo que es el ministerio o en cualquier otra institución. Entonces, esta fragmentación, creo yo, que genera hasta cierto punto desgaste económico en lo que es el presupuesto del país para la atención de la salud. Claro. ¿Y desde cuándo, doctor, se está
hablando del problema de la fragmentación, porque yo he tenido acceso a algunos documentos de organismos internacionales desde el año 2000, a finales de los 90, el año 2000, que están hablando del problema de la fragmentación. Entonces dice uno, si hemos identificado un problema, ¿por qué 18 años después este sigue siendo un problema y que no lo vemos reflejado ni en las propuestas de diferentes opciones políticas? No lo vemos ni en las actuales tampoco. Fíjese que, exactamente hoy, 2019, se está cumpliendo 20 años de la famosa Marcha Blanca. 20 años que han transcurrido, que yo considero que ha sido en vano, se puede decir. ¿Por qué en vano? Porque se ha perdido ese tiempo. En aquella ocasión se hablaba por parte del Seguro Social, que fue donde se inició este proceso o estas manifestaciones en el 98, 99, febrero, en donde el problema principal era los salarios de los empleados. Cuando hablamos de los empleados estamos hablando no de los médicos, sino que del Seguro Social. Salarios de los empleados, desabastecimiento de medicamentos, falta de insumos, maltrato a los pacientes, las citas tardadas. Actualicémonos ahora y veamos cuál es el problema. Es el mismo problema por el cual el colegio médico siempre ha puesto el dedo en la llaga o en el renglón. Entonces, ¿qué significa? Sí, lo que se está denunciando en estos momentos surgió hace 20 años y había fragmentación del sistema de salud. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se generó o qué es lo que hizo para mejorar una atención en salud? Crear Ciudad Mujer, no estamos en contra de ello, ¿verdad? Crear Fosalud, no estamos en contra de ello, pero ¿por qué no organizar bien el sistema de salud? Exactamente. Que sea el ministerio el ente rector de este nuevo sistema y una consejería o una supervisoría a través del Consejo Superior de Salud para que las cosas se estén dando bien. Pero para lo que usted menciona, Lorena, de que hace 18 años, dice usted, lo está escuchando, pero ahí es donde empieza esta situación, que ninguno de los políticos que están en las carteras se han preocupado por mejorar esta fragmentación. Entonces el presupuesto para salud no alcanza. Nunca alcanza. Y la creación de estas instancias paralelas, doctor, no significa al final más costo, más burocracia, porque yo entendería que probablemente la iniciativa ha sido para fortalecer algunas áreas que han estado descuidadas y que a lo mejor la burocracia no lo permite, pero ¿estas instancias realmente han tenido el impacto que se ha esperado en el mejoramiento del sistema de salud en el país? Yo creo que no, porque son 20 años que han transcurrido. Históricamente, si usted le pregunta a la población, no va a decir del que esté en turno, sino que de su estado de salud, cómo está, ¿verdad? Entonces, se podrán formar o hacer estructuras, hospitales, pero esa es la parte física, pero el recurso, el mantenimiento de eso, la dotación de insumos, entonces eso genera malestar en la población. Y ese malestar en la población que se genera, se traduce en lo que estamos viendo ahorita producto de esa fragmentación. Creo yo que las autoridades deberían de sentarse y definitivamente hacer un análisis de 20 años, porque yo creo que ya es justo que la población reciba lo mejor. Perfecto. Gracias, doctor. Vamos a quedarnos así con esta pequeña reseña de lo que es el tema de salud en el país. Vamos a irnos al siguiente bloque y vamos a hablar un poco de algo que no se habla frecuentemente, y es el tema de la salud mental. Cómo también el Estado y las diferentes instancias encargadas de esta temática están viendo este tema, si es de manera integrada, desintegrada o fragmentada. Con eso volveremos en el siguiente bloque. Que aquí no se puede, que las oportunidades son para pocos, que me debo quedar como estoy. Definitivamente puedo ser mejor, cambiando la indiferencia por el compromiso,
proponiendo soluciones en vez de criticar, transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Gracias por continuar con este programa de Agenda País, en el que estamos tocando un tema relevante y trascendente para toda la población. Queremos tocar también el tema de la salud mental. Y para ello, y coincidentemente, y lo quiero mencionar, el doctor Francisco Paniagua, quien es psiquiatra, él es un especialista que fundó a partir de los años 89-90, junto con el doctor Miguel Fortín Magaña, la especialización de psiquiatría aquí en el país. Imagínense ustedes lo que esos doctores fundaron hace cuánto tiempo. Si eso hubiera tenido el respaldo y la difusión adecuada, pues a lo mejor no estaríamos enfrentando tantos problemas que tenemos ahora. Y vemos cómo en este momento apenas el 1% del presupuesto de salud está orientado a esta rama de la medicina. ¿Qué es lo que pasa con este tema de la psiquiatría en el país? ¿Cómo se está abordando? ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes que estamos viendo en la población salvadoreña, que obviamente son el resultado de un proceso del que venimos, de finalización de la guerra, desintegración familiar, etcétera? ¿Y cómo estamos abordando este tema desde donde probablemente debe abordarse, que desde la niñez? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, ante todo, nuevamente agradecer la invitación. Creo que participar en un programa de estos es un gusto. Y segundo, que también felicitar porque se haya planteado el tema de la salud mental, que no siempre se habla de él, ni siempre se discute, y queda como un tema escondido, en penumbra. Ya vamos a hablar más adelante un poco de esa parte. Creo que el problema de la salud mental, pues, se refleja parte de toda la problemática del sistema de salud, pues es parte del sistema de salud, necesariamente tiene que reflejarse lo que pasa en el sistema de salud, también en el área de salud mental. Pero la salud mental tiene unas características, digamos, particulares, porque el problema de la salud mental es un problema que está preocupando a nivel mundial. El problema no es tan que solo El Salvador tengamos atrasos o problemas. El problema es que este es un lío, llamémosle ya. Algunos lo están comparando con el problema del cambio climático. Es decir, hay alertas, algo no anda bien, no estamos haciendo las cosas bien, pero nada cambia. Y esto no solo es El Salvador. Fíjense que para que tengamos una idea, porque yo creo que esto hay que englobarlo mundialmente, en 1995 el Departamento de Medicina Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard publicó un documento que se llama La salud mental en el mundo, y con énfasis en los países pobres. Estamos hablando de 1995. En octubre del 2018, o sea, hace muy pocos meses, una de las revistas médicas de mayor prestigio, la revista Lancet, publicó un informe que se puede encontrar, uno tiene acceso de él en internet, en 46 páginas tipo PDF, un informe sobre la situación de la salud mental global. Y estamos repitiendo algunas de las cosas planteadas en el 95. Entonces, el problema de la salud mental, como les decía, dicen algunos que es como el cambio climático. Todo el mundo está asustado, todo el mundo está preocupado, pero todavía no hay una respuesta mundial. Y de hecho, la revista Lancet lo que plantea es eso: ¿cuándo va a responder el mundo ante este problema? Porque los datos que se están acumulando mundiales es que el problema de la salud mental, las enfermedades mentales están en un proceso de expansión, de crecimiento, no se está respondiendo a ese problema y hay verdaderas brechas
entre lo que es la problemática de las enfermedades mentales y las capacidades de atención de esas enfermedades. Hay una brecha y de hecho hay un programa de la Organización Mundial de la Salud que se llama Salud Mental, Superación de las Brechas, y tiene que ver con eso. Yo creo que en El Salvador algo se ha reflejado y se refleja una cosa bastante interesante en El Salvador, que es bien notorio el diferente desarrollo que ha tenido en el Ministerio de Salud Pública, el desarrollo de la salud mental y el que ha tenido en el Seguro Social. Creo que las diferencias son bien notables, como de datos así básicos. En el Seguro Social construye su hospital psiquiátrico en 1971 y tienen la brillante idea de construirlo cerca de toda la estructura hospitalaria del país. Está a una cuadra del Hospital Rosales. El hospital psiquiátrico del ministerio está en Soyapango, aislado, siguiendo los esquemas de llevar los hospitales psiquiátricos a las afueras para que no se vean. Luego el Seguro Social empieza una serie de cambios en el 89, que con el doctor Miguel Fortín Padre se empezó la residencia de psiquiatría, empezamos a formar psiquiatras en el 89, y en el 1990 el Seguro Social empieza el programa de salud mental de expansión de los servicios de salud mental fuera del hospital psiquiátrico. Y en este momento, un dato bien interesante, el Seguro Social tiene contratado, de acuerdo a la información que se me proporcionó la semana pasada, 43 psiquiatras para la población, para todo el país. Pero el Ministerio de Salud Pública, hasta donde yo tengo información, anda alrededor de 30, puede que sean 35, pero las poblaciones que cubren son distintas. Y me estoy enfocando en los psiquiatras porque es lo más notorio, no porque la salud mental no solo depende de los psiquiatras. Entonces sí estamos ante ese problema como una diferencia. Yo no digo que en el Seguro Social todo esté bien, yo creo que hay problemas, pero hay un trabajo hecho interesante, rescatable, mejorable. Y hay una experiencia en lo que se ha hecho y hay cosas novedosas que se han hecho. El asunto es si el ministerio va a ponerse a la par de eso. En cuanto al Ministerio de Salud, la información que yo dispongo es que en los dos últimos gobiernos que han estado, los dos últimos años, los dos últimos gobiernos, en lo que se ha denominado el marco de la reforma de salud, hicieron algunas cosas que yo creo que son interesantes. De acuerdo a la información que se me ha proporcionado, por ejemplo, empezaron a contratar psiquiatras para hospitales de segundo nivel. Tengo entendido que tienen en 18 hospitales de los 30 que tiene el sistema de salud del ministerio hay psiquiatras, y en algunos hay hasta equipo con psicólogos. Entiendo que hay psicólogos en algunas de las unidades estas, de los ECO de especialización. Bueno, ¿es un avance? Sí, es algo. Ahora, eso hay que evaluarlo, ver si cumple las metas, ver si ha cumplido una meta fundamental, que no todo se recargue en el hospital psiquiátrico de Soyapango, si no se puede eso descentralizar, si no, no tiene sentido. O sea, si el paciente con una familia con un enfermo grave en San Miguel, no tendría por qué desplazarse a San Salvador a que le resuelvan su problema. Entiendo que en San Miguel ya hay psiquiatras en el Hospital San Juan de Dios, entiendo, según lo que se me explicó, que tienen disponibilidad de camas. Bueno, me parece que es un avance, pero nuevamente eso hay que evaluarlo, revisarlo. Entonces eso sería la última cosa que quisiera mencionar en esta introducción, es que el campo de la salud mental es bien amplio. Hay problemas de salud mental en escuelas, la violencia misma tiene que ver con componentes de salud mental. Hoy que se habla tanto de la violencia intrafamiliar, ahí hay elementos de salud mental. Entonces, el riesgo es que son tantos los campos que a veces uno quisiera como focalizarse en algunos temas específicos. Yo tenía el interés de hacer énfasis en un punto, aprovechando este evento y sobre todo algo que dice el material de introducción
que nos dieron de lo que perseguía esta actividad de la UTEC, que es tratar de ver algunos problemas concretos. Mire, para mí hay un problema concreto que muchas organizaciones mundiales de salud están viendo, lo que se llama la brecha entre las necesidades de los enfermos mentales y su accesibilidad a tratamientos oportunos de buena calidad. El por qué está preocupando esto. Primero, lo que decíamos anteriormente, las enfermedades mentales están aumentando. Segundo, cada vez se está acumulando más información y algunas enfermedades mentales son altamente incapacitantes. Uno de los ejemplos clásicos en este momento en toda la literatura, por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, es que la depresión es de las principales causas de discapacidad en el mundo. En algunos dicen que la tendencia de la depresión es a convertirse en la primera causa en los próximos años. No es la depresión, aparte del suicidio que lleva a la muerte, pero puede ocasionar mucha discapacidad familiar, laboral, social. Entonces, y mucho de eso se puede manejar porque hay tratamientos para la depresión. El problema del suicidio, que si ustedes se fijan, el suicidio está entre las metas para desarrollo sostenible en el área de salud. En la meta, en la 3, es el área de salud. Dice bajar las tasas de suicidio. Una de las formas de bajar la tasa de suicidio es el diagnóstico oportuno y el tratamiento eficaz de los cuadros depresivos. No es la única, pero partiendo que epidemiológicamente está demostrado que un buen grupo, quizás muy alto, de las personas que se suicidan tienen un componente depresivo. Entonces, estamos ante un tema que, como el cambio climático nos preocupa, hablamos de él, pero todavía no se toman las decisiones, porque las decisiones no son tan técnicas, son políticas. Son políticas, sí. Y sí, esto es político. Requiere voluntad, ¿verdad? Requiere voluntad. Sí. Vamos, por supuesto, a continuar hablando sobre este interesante tema, porque hablábamos antes del programa con el doctor que también este es un tema de las enfermedades mentales que puede prevenirse, porque nosotros tenemos muchos elementos que potencian este tema: la desintegración familiar, el uso desenfrenado del alcohol, que de alguna manera no hay en ese sentido limitantes, problemas de ansiedad en la población que también traen otros problemas médicos. En fin, este es un tema desencadenante importante que quisiera que lo continuáramos abordando a la vista de, efectivamente, la voluntad política para resolverlo. Vamos a ir a un pequeño corte y en el siguiente bloque continuaremos tratando estos importantes temas. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando solicitamos permiso, pedimos las cosas por favor y damos las gracias. Eso es respeto. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Gracias por continuar con nosotros en este interesante programa, tocando un tema tan trascendente. Y quizá quisiera que habláramos un poco con nuestros invitados sobre un tema importante. Comentábamos antes del corte, en el bloque anterior, que hay un tema de voluntad política para resolver. Obviamente, pues, en las campañas todos tienen voluntad y todos hacen de todo y nos presentan una situación ideal, ¿verdad? Y ofrecen, pero cuando vemos la realidad, esta voluntad debe reflejarse en acciones concretas, en presupuestos. Y de ese tema de los presupuestos también quisiéramos que habláramos, porque tenemos datos que en los últimos 10 años el presupuesto solamente del Ministerio de Salud se ha duplicado prácticamente, ha pasado de alrededor de los 300 a los 600 millones y que ha estado orientada este aumento en el presupuesto a modelos de atención primaria, a estos equipos comunitarios de salud familiar. No sé si habiendo destinado tanto recurso tenemos alguna
evaluación sobre el impacto que esto ha tenido, porque como muy bien decía el doctor Paniagua, los temas de salud mental muchas veces tienen su centro en la familia, en la forma en que es educado el niño, en la forma en el que se desarrollan las familias en el país. Entonces, ¿cómo está ese tema del presupuesto en este contexto? Bueno, yo creo que el tema de las enfermedades mentales en realidad es el que son dos epidemias que tenemos nosotros ahorita en el país, aparte de las enfermedades típicas, y que nadie le pone atención. Como dijo el doctor Paniagua, son las enfermedades mentales. Enfermedades mentales no estamos hablando de locos, sino que de un montón de situaciones. Y los accidentes de tránsito son epidemias que nos están llevando a un costo económico enorme. ¿Y por qué? Bueno, tanto feminicidio que ha habido, como decía el doctor Paniagua, los homicidios dentro de las instituciones que velan por la seguridad de la población. Todo eso se está viendo ahorita. La poca tolerancia está generando pérdidas de vida. Entonces, pero esto es producto de algo. Y ese algo, creo, como usted lo dice, Lorena, es voluntad política de poder mejorar las condiciones de atención. El presupuesto de salud, que sirve para tratar de ver de qué manera, con los famosos ECOs, lo mejor es la prevención. Es la mejor medicina que puede haber, económicamente barata. Pero, hablando del presupuesto, se comenta que en la gestión de este gobierno, todos comentan de que encontraron el Ministerio de Salud con 300 unidades de salud y que hoy las han llevado a 800. Qué bueno que tengan 800, porque se supone que es la primera medida de detención de los problemas para que no progresen. Pero no se ve que se está haciendo la prevención, porque los hospitales Bloom y Rosales están saturados. Entonces, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está la inversión que se ha hecho en estos ECOs? Entonces, si vamos a hacer prevención, tenemos que definitivamente, donde se inicia, que es en la familia, los problemas. La prevención, ir a buscar dentro del grupo familiar cuáles son sus necesidades de salud. Estar pendiente, para eso sirven los ECOs. En teoría ese era En teoría eso debería de ser el primer filtro para evitar la saturación. Alguien dice, pero es que tenemos que educar a la población. Es parte de los ECOs. La medicina no suele dar pastillas, es de educar a la población, que conozca las enfermedades, que conozcan a sus hijos, que los lleven a vacunas, en fin, porque es parte de la reforma de salud, uno de los ejes. Pero si no hay vacuna, entonces se siente la gente frustrada. ¿Y qué sucede? Que anda del tingo al tango en la fragmentación del sistema de salud. No hay vacunas en unidades de salud, me voy al Seguro Social o me voy a Bienestar, en alguno de ellos me van a vacunar al niño. Entonces, eso del presupuesto debería, el representante del Frente, Hugo Martínez, en el Colegio Médico, mencionó que andaba como por $700 millones ya el presupuesto, sí, creo que para este año. Sí. 700 millones no alcanza, porque como les digo, ¿y cómo es que tiene tanto presupuesto y hay desabastecimiento, solo el 1% para la cobertura de las enfermedades mentales, que ahorita es la moda? Es correcto. Y desde el punto de vista de ustedes en el Colegio Médico, doctor, hacen algunas evaluaciones. Por ejemplo, uno escucha el Vox Populi, digamos, de la gente, no, es que no hay medicinas en los hospitales, programan las citas con mucho tiempo, una cirugía a lo mejor es urgente y se la programan 6 meses después, cuando ya, en fin, hay una deficiencia en todo el sistema. Este incremento en presupuesto no se ha reflejado entonces en ninguna mejora del sistema, o solo ha sido contratación de más personal, ha sido más los ECOs a nivel de gestión en las comunidades. ¿Cómo interpretamos este aumento? Se ha mencionado de que se ha contratado personal, lo cual el recurso humano es válido para poder atender, pero tenemos que ver resultados.
Y si los resultados no se están dando, ¿de qué sirve que se haya contratado el personal? ¿De qué sirve de que se haya hecho 800? Fíjense que, Lorena, los candidatos ahorita están proponiendo hacer hospitales. En San Miguel quieren hacer un hospital infantil, el otro no sé dónde. La pregunta es, ¿hay presupuesto de mantenimiento o de sostenibilidad de ese hospital? ¿Tienen el presupuesto de ese hospital? ¿Tienen el recurso idóneo para hacer un hospital infantil en San Miguel? ¿Tienen la capacidad para poderle darle mantenimiento a los equipos? Entonces, bueno, yo trabajo en el hospital de maternidad, digo, en el Hospital Nacional de la Mujer, me quedó doctor en nombre de maternidad, ¿verdad? Entonces, en los primeros días que nos habíamos cambiado estaba la estructura física dañada. Se supone que tenía que trabajar con un presupuesto de 30 millones y estaba trabajando con 16 millones con el antiguo hospital. Entonces, ¿dónde está el presupuesto? Hago esta acotación porque es lo que a mí me consta y sé. No quiere decir que se está mal invirtiendo, se lo están llevando, pero hay que ver si las personas que están dirigiendo son las idóneas para poder, ¿me entiende?, identificar los problemas. Y surge la duda que precisamente en el siguiente bloque vamos a tratar de identificar con ustedes, porque este programa trata de dar aportes a lo que puede considerarse soluciones a los problemas que nosotros aquí estamos tocando. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo rompemos este círculo vicioso que actualmente tenemos en el sistema de salud, en el que la burocracia se come cualquier presupuesto, en el que no hay condiciones de prevención? Yo entiendo que hay unidades en el Ministerio de Salud orientadas a prevenir, alimentación saludable, lo demás, pero vemos cómo hay una cantidad de ventas de comida en condiciones totalmente fuera de orden, afuera de los hospitales, y que ahí comen hasta los médicos, las enfermeras, y entonces ahí mismo la gente vuelve y se enferma porque son condiciones que no son adecuadas. Entonces tenemos una situación ahí de cómo hacemos para romper ese círculo y transformarlo en un círculo virtuoso. Lorena, antes de eso, fíjese, perdón que le interrumpa, hablando de ventas que están alrededor del Hospital Rosales, ¿a quién le corresponde dar la normativa para que eso no ocurra? O la prevención para que no ocurra. Al ministerio, pero no ha hecho nada, que se pongan de acuerdo con el alcalde. Exactamente, entonces vuelve a ser la voluntad política. Entonces, de estas propuestas de solución de cómo deben participar los diferentes sectores públicos enlazados, sectores empresariales, qué papel deben tener las universidades, las escuelas, el Ministerio de Educación en el tema de este importante aspecto, vamos a hablar en el siguiente bloque. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. El tema de hoy, la tilde en la palabra solo. ¿Se tilda la palabra solo? Se tilda o atilda únicamente cuando da lugar a confusión en la oración. Ejemplos: Juan estudia solo en el jardín. En este caso, no se tilda porque se entiende que Juan estudia él solo, sin compañía. Juan estudia solo en el jardín. Aquí se tilda porque se da a entender que Juan estudia solamente en el jardín, no en otro lugar. En los demás casos no se tilda. Solo tú me comprendes. Me siento solo. Esa película es solo para adultos. Le esperamos en la próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Un tema tan amplio, obviamente, tiene una cantidad de aristas de solución, pero en este último bloque quisiéramos pedirles a nuestros invitados, después de este, digamos, análisis un poco de cómo está el sistema, que nos dieran sus
opiniones en brevísimo tiempo, sus sugerencias. Estamos a la cara de un nuevo proceso electoral importante para el país y quisiéramos que nos dieran sus sugerencias de por dónde debiéramos de empezar a tratar de resolver estos temas en el caso de la salud mental y en general del sistema de salud en el país. Doctor Paniagua. Mire, yo creo que el momento es muy oportuno. Estamos entrando en una etapa del país en que en menos de un mes va a haber cambio, lo más seguro, pues, si seguimos encuestas y todo, es que hasta va a haber cambio no solo del presidente, sino que de toda una estructura política. Entonces, ahí viene aquello de que se conserve lo valioso que se ha hecho. Yo creo que hay algunas acciones que se han tomado en el Ministerio de Salud y en el Seguro Social que son valiosas, que no se deben de, por principio, porque las hizo el otro, yo las acabo, sino que se evalúen y se puedan mejorar. Yo insistía que en el Seguro Social hay una trayectoria bastante interesante, con defectos, claro, pero que puede ser rescatable y que puede ser mejorada. Y el Ministerio para mí está empezando en el campo de la salud mental. Para mí el Ministerio está empezando. Puede aprender. Y yo creo que sacando la experiencia que se tiene en el seguro, sacando toda la experiencia mundial, porque aquí no se trata de inventar el agua tibia, aquí ya hay cosas que ya probaron en otras partes del mundo que pueden funcionar, o por lo menos dan alguna pista de qué hacer para cómo abordar toda la problemática de la salud mental. Yo insistiría en este problema de la atención de los enfermos mentales. Mire, yo creo que es cierto que hay que prevenir que no hayan enfermedades mentales. Sí, pero el problema es que ya tenemos enfermos mentales. ¿Y qué se hace con ellos? Veamos no solo los problemas de la depresión y la ansiedad. ¿Qué hace usted con los pacientes que padecen de esquizofrenia? Una enfermedad mental que afecta a gente joven en etapas productivas, puede empezar antes de los 20 años, antes de los 30 años ya sea, la mayoría de casos ya están desarrollados. Y entonces, ¿qué hace con esta población? Ahí están y no son el 0,01% de la población, pueden ser hasta el 2 o el 1 o 2% de la población. Entonces, hay que hacer algo por ellos. Perfecto. Prevenir que no haya esquizofrénicos, eso es algo a discutir. Plazo. A largo plazo. Pero sí yo insistiría que el momento es, primero, la decisión política de que se va a apostar por cambios en salud mental. 2, que lo que se ha hecho en el Ministerio de Salud se evalúe y se debe de rescatar todo lo valioso que ha quedado. Y 3, mejorar todo lo que se pueda. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctor. Sí, la verdad es que el Colegio Médico jueves recién pasado, 10 de enero, tuvo a bien presentar una propuesta de pacto político nacional. ¿Y por qué le ponemos pacto político? Porque tienen que estar involucrados por lo menos lo que es la parte del Ejecutivo y el Legislativo, porque se tienen que dictar o emitir leyes que protejan lo que es la parte estructural de lo que es salud, si queremos mejorar las condiciones. En ese sentido, pues nosotros hicimos un trabajo que lo empezamos a elaborar en marzo del 2018, donde participaron, es un trabajo amplio, usted mencionaba las universidades. Participaron las diferentes universidades, los decanos que tienen facultades de medicina. Participaron también los expresidentes de los colegios médicos. También presentaron y evaluaron este trabajo los especialistas, o sea, las filiales del Colegio Médico, que son 42, de las diferentes especialidades médicas, la sociedad civil representada por los sindicatos, no uno, sino que fueron alrededor de 5 sindicatos, no solo de San Salvador, sino que de Santana, Santa Tecla, San Miguel. Entonces, se reunió en esos talleres y se elaboró esta propuesta. Porque la Organización Mundial de la Salud dice de que para que proporcionemos salud deben estar interviniendo las diferentes, ¿verdad? Los actores principales de esto. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que nosotros entregamos este documento que para nosotros es muy valioso. Pero, como usted dice, Lorena, este documento debe de tener la voluntad política de las personas
y disminuir, usted mencionó una palabra bien importante, lo que es la burocracia. Me informan porque, no sé, nos informan los compañeros, las unidades de salud, los directores no pasan en las unidades de salud, pasan ¿en dónde? En reuniones. Sacan a la enfermera, sacan al director, y ¿quién queda al mando de una unidad de salud? Entonces, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces ese es el punto, que todas esas cosas nosotros también debemos de tener un aporte cambiando nuestra actitud de trabajo, porque es parte de lo que nosotros ponemos acá, no solo lo que es la parte ministerial. Aquí les entregamos ministerio, seguro social, organicémonos, pero que este proyecto sea sostenible y, como decía el doctor Paniagua, lo bueno que tiene estos años, agarrémoslo. Lo que no se hizo bien, hagámoslo, porque esto es un compromiso de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, en donde es un proyecto para el 2030. Que el que esté le dé continuidad a esto, como no quitarlo de un solo, y aquí vengo a hacer una reforma de salud, gastando más dinero y siguiendo fragmentado el sistema. Bueno, sí, efectivamente este documento es importante y le pediríamos que nos lo comparta, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiarlo y obviamente proporcionarle al Colegio Médico la oportunidad para que pueda difundir los contenidos de este documento. Lo puede hacer oficial delante de la televisión, te lo traigo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muchas gracias. Lo vamos a estudiar y obviamente pues vamos a dedicarle a este tema de la reforma en salud, probablemente otros espacios a través de este programa, los diferentes espacios de comunicación que tenemos en la Universidad Tecnológica. No me queda más que agradecer muchísimo la presencia valiosa de ustedes, de distinguidos profesionales del sector, además muy comprometidos con el desarrollo del sistema, invitar pues a hacer una invitación personal y desde institucional también para todos los candidatos que están en este momento analizando sus propuestas y sus planes. El que quede ya no es cuestión de si vamos a tener consenso, todos vamos a pensar lo mismo, manejemos nuestras diferencias, pongámonos metas claras y en este tema de salud, tanto como en el de educación, pues los caminos ya están hechos, sigamos lo que se ha hecho bien. Muchísimas gracias, distinguidos invitados, y muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas noches. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.